Hola, soy Marimar Vega. Y yo, Efraín Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto. ¿Te ayuda a ver a qué eres sensible? ¿Qué puede ser más doloroso para ti? Fruto de esa sensibilidad, ¿qué cosas percibes como más amenazantes o estresantes? ¿Cuáles son como tus trucos o herramientas o estrategias para lidiar con ese malestar? La exposición, como que siento que esa parte me afecta todavía, ¿no? Como sentirme expuesta o si en algún momento bulleada o, ¿sabes? Como en esta parte donde de pronto uno se vulnera ante los demás y alguien se agarra de ahí y se burla o te bullea o algo así. Yo siento que eso todavía es algo que me puede llegar a afectar muchísimo. La injusticia me pesa todavía, pero siento que también he tenido, o sea, como que siento que todo el estudio que he hecho de la espiritualidad y de todo esto que somos como almas que escogemos estar aquí, me ha dado una perspectiva de vida en donde no hay un enojo ante la injusticia como lo había antes. O sea, ahorita, no sé, antes yo leía una noticia y había un enojo y había una rabia. Ya no existe ese enojo y esa rabia. Me afecta, o sea, como que me puede llegar a dar como tristeza o algo, pero no hay ya una rabia y un enojo, como que también hay un entendimiento que todo lo que estamos experimentando en este plano como humanidad es parte de nuestro aprendizaje, el aprendizaje de cada uno de nosotros. Y claro, uno desde la conciencia que uno tiene puede hacer y aportar lo que pueda y lo que está en tus manos para poder cambiar eso y tratar de vivir en un mundo mejor, pero no pelearte, sin embargo, con lo que sucede todavía y con lo que sigue pasando y con todas las cosas que uno de pronto ve y quisieras matar al otro, ¿no? O sea, como que no pelearte, sino como que aceptar que las cosas son así y qué puedo yo aportar y qué puedo yo seguir trabajando para aportar al mundo y qué puedo yo para hacer para aliviar de alguna manera este mundo tan pesado en el que vivimos, ¿no? Como que siento que mi perspectiva se ha ido más hacia ese lado que hacia reaccionar como antes reaccionaba con rabia y con enojo y quería matar a alguien. Como que siento que ya no queda eso. Porque además son cosas que no puedes controlar, ¿no? Totalmente. Eventualmente se vuelve agotador, seguramente, No, tratar de ni puedo controlar si tú me empiezas a gritar nada. ahorita porque te sentiste Ni ofendida si por te algo. dejan de querer, ni si te... Nada. Sí. O sea, No puedes controlar lo que uno piensa que controla todo, pero en realidad es una mera ilusión. Totalmente. Una ilusión que le puede durar a 1 o 2 décadas. Toda la vida. O toda la vida. Sigue saliendo la obsesividad. Va cambiando y cambiando y cambiando, pero siempre quedan sedimentos de todas formas, Sí. como residuos. Porque si no, entonces, ¿qué? Ya acabamos. No. Todavía no hemos acabado. ¿Quién sabe qué venga, no? Lo que yo he aprendido hasta ahorita, que tenía muchas traumas y muchas cosas y tenía muchos sufrimiento y muchas cosas en mi vida y que ahorita estoy como del otro lado mucho en disfrutando lo que hoy he construido y siento que es un balance, o sea, como que tienes que encontrar un balance en la vida y un equilibrio, porque no es como que, ya sané esto, entonces ya mi vida va a ser increíble, no. Claro. A lo mejor el día de mañana, no sé, algo pasa fuerte, Y se te como vuelve una pérdida de alguien que uno ama muchísimo, o como una traición de alguien que no te esperas. O sea, la vida no deja de seguirte enseñando, pero eres tú con estas nuevas herramientas que has ido aprendiendo, ¿cómo enfrentas ahora esta experiencia? O sea, es un constante aprendizaje, pero entonces yo creo que es encontrar como ese equilibrio y ese balance. Fijo, la vida le sale a uno con una que uno no se sabe y que no tiene las herramientas También para que puede las ser. adquiera. Eso es verdad. Totalmente, Eso es verdad. totalmente. Digo, pero no me cambies las reglas. Claro, si encuentro el amor propio, ya lo trabajé, Ya ya ahora qué otro. Pues ahora ya, eso ya está, pero ahora véngase para acá. ¿Quién es Bárbara hoy? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo te sientes? Me siento feliz con mi edad, me siento feliz con lo que he logrado, me siento feliz con la mujer que hoy soy,
con la mujer que se levanta todas las mañanas y que se siente agradecida y con ganas de seguir creciendo y seguir estudiando y seguir haciendo cosas y seguir disfrutando de mis amigos, de mi familia, que son, yo creo que los tesoros más lindos que venimos a hacer aquí a este planeta y descubriendo cosas y descubriendo más de mi espiritualidad y del mundo y de las almas y de todo este mundo que me apasiona muchísimo. Entonces, no sé, siento que estoy en un hermoso momento y con muchas ganas de seguir aprendiendo y trabajando y haciendo cosas por el mundo y tratando de servir más y ver qué más puede hacer uno para vivir en este mundo de una mejor manera. Lo que a mí me provoca muchísimo es cuando alrededor existe esta verdad construida, que muchas veces contada se vuelve una realidad para quien escucha la historia y tenga tan poca credibilidad tu palabra. Es como, hablando en mi historia, en mi proceso personal, es el de pronto está en situaciones en donde es como cuando por educación, por respeto, te mantienes en la línea y pones un límite, pero al mismo tiempo te mantienes en una línea y no entras en el juego y no entras en la victimización y entonces te mantienes y estás trabajando en eso, estás trabajando, pero realmente hay muchas cosas que te molestan y hay cosas que duelen y hay cosas que todavía te lastiman y eso me da mucha impotencia porque a veces la cordura también tiene sus sacrificios. Claro. O sea, esa parte cuerda en donde mantenerte en tu centro y mantenerte en ti te implica también el tener que hacer un trabajo personal muy fuerte para no perder esa fuerza. Pero a pesar del entorno, de las circunstancias, ¿sabes? O sea, lo que te O sea, duele es como- mantener, o sea, tener que mantener la No, lo que cordura. duele es como la parte en donde hay, en nuestro caso o en mi caso, como tantas historias contadas de nosotros y hay tantas vidas vividas por nosotras que nosotras no hemos vivido y tantas cosas y tantas historias y tantas verdades O sea, que las se mentiras. comunican así tan fácilmente de ti cuando no tienen ni idea ni de qué pasa, ni de qué vives, ni de qué sientes, ni de cómo fue. Y la gente lo habla con una seguridad que es doloroso, pero al mismo tiempo da mucha impotencia. Entonces eso es lo que a mí me provoca. ¿Por qué me provoca? Porque esta impotencia me hace sentir limitada. Claro. A poder salir y decir, Y decir, ya basta, o sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso es, y no lo haces por, al día de hoy, creo que todavía vale la pena la cordura y Ya. mantenerte y que hay cosas que no vale la pena, ¿no? Y sí creo que estamos en un mundo en el que la victimización siempre será el lugar más cómodo y más fácil. Entonces, cuando estás en ese lugar, pues es más bonito que el otro sea el malo. se nos olvida que todos hemos estado a veces en posiciones donde le hemos cagado. Totalmente. O hemos estado en una posición donde no queríamos estar, o hemos sido infieles, o nos hemos enamorado de alguien más, a todos nos ha pasado, o les va a pasar. Les digo. Entonces, como que es cañón que se les, ¿no? O sea, como que se olvida y entonces ahora hablamos con una facilidad del otro y juzgamos tanto esas cosas sin conocerlas y saberlas. Digo, creo que ha cambiado mucho. Antes era mucho peor. Sí. O sea, antes era mucho peor como se hablaba de las mujeres de entrada, ¿no? Era, Sí. ahora entre todas nos protegemos un poco más, no todas, pero tratamos un poco de... Pero eso, como que se nos olvida la empatía de decir, mañana me va a tocar estar a mí ahí, porque puede ser. ¿Y qué? ¿No? Sí. La vida de adrede a veces te pone en un lugar en el que puedes salirte de tu papel. Es decir, si construiste un papel de la perfección y la vida te pone en un lugar en donde Como lo de Surya. te equivocas. Claro. ¿no? Y esto es lo que hay. O la vida te pone en un lugar de, o siempre has sido quien busca aprobación y la vida te pone en un lugar en donde sales y te defiendes y aruñas. Claro. O la vida te pone en un lugar de invulnerable Ujú. y de pronto aparece la vida y te pone súper vulnerable. Y te da la posibilidad de salirte del papel. Claro, todo el mundo te cae encima y te critican para que no te salgas del papel, pero es tan contundente lo que pone la vida Ujú. que no hay forma de no salirse del papel, Sí. ¿no? Y entonces como que te vas integrando y ahora eres esto
Y lo otro también. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué recomiendas para eso? Para si te están atacando, si están hablando, o sea, algo que te duele tanto, ¿qué hacer? Bueno, pero es que a veces la cordura a veces no es el silencio. Mm. Es decir, yo en particular te vi apostándole a cosas que para ti eran valiosas. Y te vi luchando por cosas y te vi cansándote y te vi frenteando cosas y eso era lo que había que hacer, ¿no? Ujú. Entonces a veces la cordura no es yo me quedo callada porque sigo siendo la O no lo hago. y yo no. O lo que sea. No, o sea, O no vivo mi vida. Eso. no vivo- O sea, no vivo lo que quería vivir porque porque de me decían. pronto la tía de un desconocido se incomoda. O sea, Sí, cero. A veces lo más cuerdo es algo que suena sí. incuerdo. Lo que pasa es que pues estresa y genera ansiedad y es todo un tránsito y después dice uno, "Fue fuerte, pero ya está". Lo que decíamos al principio, o sea, no eres una Ujú. sola definición o una Exacto. sola percepción del otro, sino eres un complemento. Al final, yo siempre he dicho, somos como una maleta llena de emociones y de acuerdo a las circunstancias vas a tener una reacción o vas a vincularte con alguna de ellas. Ujú. Y no podemos adivinar porque como no nos conocemos en todas nuestras facetas, no sabemos cómo vamos a reaccionar el día de mañana ante una situación no vivida el día de hoy. Y Totalmente. no por eso quiere decir que ya no eres tú, simplemente sigues siendo tú en otra expresión y en otro descubrimiento dentro de tu proceso. Que Pero los que siempre son iguales toda la vida son los que no evolucionan. sí, Valió la pena seguir tu... sí, definitivamente. Yo creo que siempre vale la pena hacerle frente a la vida y más cuando tú sabes qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene valor. Yo creo que, mm, volviendo al punto, no podemos vivir a partir de lo que el otro determine o crea o construya de ti por sus carencias o sus necesidades, porque cuando cierras la puerta de tu casa, tú eres el que vive tu historia y nadie más. Entonces, al día de hoy, yo creo que sí la vida me ha enseñado que ha valido siempre la pena apostar, defender, luchar y trabajar por lo que te hace sentir congruente, ¿no? O sea, por lo que te hace sentir en congruencia con tu pensamiento, tu acción, porque al final de cuentas, de esa forma puedes vivir tu vida, yo creo que en armonía, ¿no? Porque si no hay una contradicción que te, que te, que te hace una guerra interna que es más difícil que la que tendrás que estar viviendo hacia afuera. Ujú. En ese sentido, creo que sí ha sido una de mis fortalezas en la vida el hacerle frente a las circunstancias que se presenten, aunque en el momento no sepa ni cómo. En el test sales como una persona muy sensible, pero no sensible mal, sino muy sensible a las cosas, a la vida. Y uno suele pensar que la gente que es muy sensible suele cerrarse y suele para que no me duela. Y claro, yo te escucho y estoy seguro que mucha audiencia te está escuchando y van a salir dispuestos a enamorarse, ¿no? Porque suena súper, o sea, has dicho cosas súper bonitas. Exacto. Pero fue lo súper primero que le bonitas. pregunté, que si no se cerraba, ¿viste? Y dijo que no. Porque No. la gente luego muy sensible, te duele Claro. todo tanto que es mejor... Es que es una no. postura de aprendizaje. Pero- Así, A lo wow. mejor hay algo ahí de sadomasoquismo, ¿no? Allá nos contarás. ¿Sabes qué pasa? Que también sí he entendido yo el dolor como un gran vehículo de aprendizaje. Mm. Y entonces, en lugar de negarme a él, es decir, "Uta, la estoy pasando muy mal, pero ¿qué tengo que aprender de esto para que no me vuelva a doler de esta forma?" Claro. O sea, no lo quiero. O sea, hay veces que "Uta, ya no quiero estas lecciones de la vida, ya no quiero azotarme de esta forma. ¿Qué necesito aprender?" Y siempre he sido alguien que recurre, que busca ayuda, ¿no? Mm. Soy alguien que se encierra en mí. Me gusta ir a terapia, me gusta leer, me gusta tratar de entender. Soy muy pragmático, entonces todo entra por mi cabeza. Si lo entiendo intelectualmente, mi emoción se calma. Entonces, por eso creo que el dolor a veces... Ay, mi terapeuta dice que soy de los que le pica hacia la llaga. ¿Te gusta? Sí, pero es que, no sé, como que siento que todavía hay algo hasta que ya no duela, ¿no? Y ahora lo hago menos, pero sí soy de... Bueno, y será eso lo que hace que, porque en el test los resultados salen como si fueses una persona con una autocrítica muy fuerte, porque salen niveles bastante altos, pero en la práctica pareciera que no son tan altos. Es decir, el test muestra que eres muy sensible, o sea, que te podría doler mucho el desamor. Y claro que te duele,
pero te lanzas. Sí. El test muestra que efectivamente eres un tanto perfeccionista, pero en la práctica tienes actitud de aprendizaje y si nos equivocamos, aprendemos. Entonces lo que me lleva a pensar es que quizás tu cabeza, y tú me corriges si no es así, tiende a ser mucho más autocrítica de lo que objetivamente realmente eres. Uy, sí, soy un profesional del sobrepensar. ¿Ok? Uf, sí, 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 sí. Pero también creo que, por ejemplo, en el trabajo, es que es increíble cómo un área de tu vida te puede enseñar otra, ¿no? Ujú. Yo en los últimos meses viví un proceso de duelo de pareja muy, muy, muy doloroso. Y en ese reconocimiento de la otredad y del soltar el control, porque también en una relación de pareja no quiere tener el control. Y la manera en la que sucedieron las cosas me arrebató el control de todo. Mm. Y entonces dije, ok, y en mi trabajo también soy así de controlador. Y tuve pláticas con mis socios, con mis amigos del teatro, de, ok, voy a tratar de dejar ir un poco, ¿no? A no tratar de querer controlarlo todo, a no tratar de que todo salga como yo creo que debe salir, a soltar un poco y me empecé a relajar, al grado que ellos me decían, oye, eres ¿Qué te otro, pasó? ¿qué te pasó? Sí, me decían. Y entonces estoy en una, navego, a ver, no me gusta que me arrebaten la oportunidad de equivocarme. Eso Ok. me da mucho coraje. Entonces, 7 veces a Dios para mí, yo hice todo, o sea, mm, todo el equipo creativo que yo junté y la visión que yo tenía, fui muy necio en hacerlo exactamente como yo quería, porque quería tener la oportunidad de equivocar. Sí, que si no te salía era un poco tu responsabilidad, ¿no? O sea, si esto no salió, fue mi error. Claro. Y lo acepto y aprendo de él. Qué bonito lo que contabas hace un poquito antes de cómo un área, o sea, una pérdida de una relación amorosa, ¿no? Terminar con alguien. Puede eso hacerte ver y observar, bueno, si esto lo perdí por X, eso lo voy a llevar a mis otras áreas, ¿no? Claro. Porque tampoco quiero perder esto. Y Sí. lo hablamos en un momento aquí, el común denominador es uno, cuando las cosas se repiten y es muy lindo verlo como esa oportunidad para, bueno, ya perdí esto, pero esto no lo quiero perder, Sí, ¿no? te iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Hay algo que hace que caigas en cuenta de estas cosas? ¿Hay algo que genera esta actitud tuya de crecimiento y aprendizaje? ¿O fue algo que se fue dando a lo largo de la vida por aprendizajes? Pues desde niño, Efraín, yo creo que desde niño siempre me cuestionaba mucho y eso es algo que no sé quién me enseñó, pero siempre creí mucho en el poder del cuestionamiento, ¿no? De todo, de cuestionarme todo y creo que, porque a lo mejor crecí en una sociedad que no se cuestionaba, ¿no? O sea, Mm. o sea, el cuestionamiento es un terremotito, ¿no? Eh. Y si tu edificio se cae, pues entonces los cimientos andaban mal, ¿no? Si yo cuestiono mis creencias, cualquiera que sea, las puedo fortalecer porque a través de hacerme preguntas, entonces yo siempre me pregunto, ¿y yo estaré mal? A lo mejor yo estoy mal en esto y a lo mejor, y trato de ser muy objetivo de saber dónde está mi responsabilidad y dónde no. Y la aviento. Donde yo sé que no es mi responsabilidad, digo, esta no puede ser mi responsabilidad, tanto en el trabajo como en las cuestiones de pareja. Pero lo que sí estoy convencido es que, ok, esto no es mi responsabilidad, una pareja, por ejemplo, yo no puedo curarte tu herida. Yo no puedo sanar tu dolor, pero con mucho gusto te digo dónde venden el alcohol y con mucho gusto le doy unos besitos a tus cicatrices. Ah, qué bonito. Ujú. Pero no puedo yo curarte tu herida. No esperes que sea yo tu sanación. Te puedo acompañar en tu proceso de sanar con muchísimo gusto. Creo que agarrado de la mano de alguien es mucho más fácil, pero yo no puedo ser tu medicina porque vamos a crear una dependencia que no necesariamente sea sana. Qué bonito eso. ¿Sabes yo qué le agregaría? Que te voy a acompañar, incluso aunque a veces claves tus uñas un poquito en mí, Ujú. hasta donde esto no termine lastimándome de una forma irreparable. Mm. Porque la gente sale corriendo y yo creo que se vale tomar la mano de alguien y decirle, pues ok, te acompaño, cruzamos el desierto un poco Sí. y es un acto de amor también. Y me acuerdo que una vez había un psicólogo que me gustó mucho lo que decía, haz una lista de todo lo que buscas en una pareja. Y cuando la termines, conviértete en esa persona. Ujú. Y me encantó porque sí, todo el mundo, ay, cuando llegue la persona ideal, y tú, cuando te conviertas en la persona ideal, ¿no? Mucho pedir, ¿y qué se da? ¿Qué das? Es que es muy proporcional una cosa a la otra. Yo siempre lo digo en ese sentido de, si yo
si yo tenía relaciones no muy sanas o no muy pacíficas o bonitas, como lo quieran llamar, pues, o sea, lo que yo generaba en ese momento, pues sí, yo soy responsable de eso y me hago responsable de eso. Pero lo que tengo hoy también soy responsable de eso, Claro. Sí. de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto uno? Claro que uno puede crear y construir lo que uno quiere, tiene que empezar por uno. Y ahí es proporcional, Sí. es un Yo- reflejo. Yo juego con una lista, me hiciste acordar con esto de la lista. Y yo a veces le digo a la gente, haga una lista de las 20 cosas que usted quisiera de su pareja ideal. Y una vez tenga las 20, elimine todas las pares o todas las impares. Y de esas 10, elimine 5. No sea tan exigente. Exacto, ¿Por qué? es que la verdad. Mi historia salió perfecta. ¿Ves por qué te choca que te Pero es que, no, pero Como también, una lápida, así, mira. pero qué padre, o sea, al final también creo que es una, o sea, pues, o sea, creo que es un reflejo de cómo te vemos los demás. Al final que salga no nada más es cómo te vemos porque ahí te pusimos, o sea, es una realidad que tú encontraste un balance en ti, en que las cosas, lo dijiste hace rato, te duelan, pero cómo las vives. Y eso es como lo vivimos de este lado. O sea, al final pues, es como súper congruente con cómo tú vives la vida, como te salió el test. Creo que eso está increíble. Salió muy balanceado. Salieron cosas. Claro, pero balanceado, cosas. eso. Pero sin los grandes extremos. Creo que más que con perfecta es dolor. balance lo que uno puede ver en ti. Claro. ¿Sabes cuál fue un regalo en mi vida muy puntual? Y sí lo quiero compartir porque creo que, pues, igual mucha gente pasa por cosas así, de pronto no encuentras. Y hubo un antes y un después. Cuando Alberto se recuperó con el tema de la adicción, etcétera, que a mí el mundo se me vino, ¿no? Como nunca en mi vida, o sea, se deshizo, ¿no? Todo como yo lo creía, no era todo como, nada era como yo creía que. Y ahí, porque esto lo decimos mucho y lo leemos mucho en los libros el vive el presente, ¿no? Puta, ¿cómo decimos? No hay que vivir el presente, no hay que. Y yo siempre estaba como un paso adelante. Yo ya sabía que el lunes tenía esto, pero yo sabía que iba a ser el viernes. En esto lo estoy poniendo en días de la semana, me refiero a mi vida entera, laboralmente y todo. Cuando pasa lo de Alberto y el famoso solo por hoy, ¿no? Más allá de la rehabilitación, la recuperación que cada persona elija, para mí se volvió una oportunidad de soltar el control. Ent- Yo en ese momento no lo entendía, ¿no? O sea, en ese momento fue un año muy, muy, muy oscuro de no encontrar, ¿no? O sea, luego tenía 8 meses, ver a la persona que amas que se hace daño, o sea, es como, ¿dónde lo coloco? Y cuando dejé de verlo a él, ¿no? Y él es responsable de su adicción y volteé a ver cómo eso lo podía yo integrar en mí, se volvió una oportunidad para sí vivir el presente. Entonces yo traía una pulsera roja, que hoy no la traigo porque estoy filmando, entonces me la quitan, pero es una pulserita que cada vez que yo la veía, mi terapeuta me ayudó, cada vez que yo la veía, cuando yo empezaba a pensar en, va a recaer, volteé a ver a la pulsera y me traía al presente. Los primeros días que yo creo que la veía 500 veces al día, o sea, no estoy Claro. exagerando, ¿eh? O sea, para lidiar con la angustia. Y de pronto te das cuenta un día que no la ves más. Y entonces te das cuenta que estás, ¿no? Qué Entonces, bonito. eso fue un regalo para mí, pero eso fue un regalo que su proceso me hizo a mí. Eso te quería preguntar, Su, porque hablamos con Alberto de Sí, ya eso sé. y habló muy bonito. O sea, yo chillé y me acuerdo y me da atrás. Muy bonito de lo importante que fuiste tú en esto. O sea, de verdad, o sea, dijo que eras un ángel que él no sabe si él lo hubiera hecho igual. O sea, si él hubiera sido capaz de hacer lo que tú hiciste. ¿Y cómo lo viste tú? O sea, porque en este tipo de cosas hay dos historias. La del que lo está viviendo el acto y quien lo acompaña, ¿no? En este caso, pues la pareja es importantísima. Y él algo de lo que dijo fue que lo más doloroso fue decir, soy un mentiroso. O sea, asumirse como alguien que mentía y que mintió. ¿Cómo lo viviste tú o cómo lo lograste?
de entrada nada hice como si, o sea, si a mí me hubieras preguntado hace 6 años, ¿cómo hubieras reaccionado? Y te hubiera dicho, agarro a mi hija y me voy. Eso te hubiera contestado. Y, o sea, hice todo lo contrario, ¿no? Y creo que viene desde el amor, primero que le tengo a él, a mi hija, obviamente, en ese momento, y 2, desde el entendimiento de que es una enfermedad. Cuando tú entiendes que es una enfermedad, que es un proceso muy largo, te lo dejas de tomar personal. Entonces, em, me imagino que toda esta manipulación o las mentiras, de todo esto de lo que habló, que en un momento tú lo sientes como una traición personal y profunda, con el tiempo entiendes que es parte de una enfermedad y una enfermedad muy jodida, ¿no? Y que está muy, em, tiene muchos estigmas y está muy socialmente aceptada, ¿no? Así A es. mí me sorprende la presión, o sea, pero no vas a tomar. Y yo a veces digo, ya les dijo 7 veces que no. Sí, sí, No sí. sé, entonces hasta que les dicen, no, soy alcohólico. O sea, es como. Como que el que no lo hace está mal. Y es como al revés. Y es muy Pues sí, curioso, tendría porque que ser al revés. yo siempre viví ese lado. Sí, qué aburrida, Entonces creo como que que en no está eso nada. tuvimos suerte, Ujú. Alberto y yo, porque yo soy, no quiero decir que la pareja ideal para alguien que pase un proceso así, pero a mí me da igual Sí, si el tomas, alcohol ¿no? desaparece mañana del mundo. Sí. No me hace más feliz, no me pone más triste. Me da igual. Para mí no fue de, ay, ya nunca nos vamos a poder tomar una copa de vino. No, me vale. Yo quiero que estés bien, yo quiero verte sano, quiero verte reír, quiero verte con tu potencial. Alberto es la persona más creativa que yo conozco, es de una inteligencia, de una generosidad, de una sensibilidad, ¿no? Que estaba Adormecido, tal vez. adormecida en el lugar equivocado, y yo lo sabía. Entonces, darte la oportunidad, pero justo creo que la clave estuvo en yo deslindarme de su proceso. Claro. Ese fue mi acto de amor, por así decirlo, a mí y a él. Claro. Puedo ser un poco ácido, Sí. porque creo que puede serle útil a mucha gente. Como una mujer que es vista desde afuera como exitosa, estable, perfecta, Sí. ¿no? Enfrenta una experiencia en donde cosas que son dolorosas para ti, como la traición, Ujú, como el no tener el control, porque hagas lo que hagas, depende de él totalmente, ujú. y te toca vivir una cosa de Pues por eso estas. me tocó. Yo creo. Claro, o sea, aparece esta bomba, Sí. ¿no? ¿Y ahí qué sucede contigo? ¿Cómo te transforma una experiencia que es así de fuerte y genera cosas en ti? ¿Qué sucede? De entrada, creo que el nivel de empatía que, que, que saqué en ese momento, porque no te puedo decir, no, yo creo que no sabía que la tenía, me hizo darme cuenta también de lo mucho que yo amo a esta persona, ¿no? O sea, y me acuerdo que en su primer aniversario, más o menos, me tocó Ujú. este, Hablar. hablar, y una de las cosas que yo decía es muy duro saber que alguien que amas está sufriendo, por lo que sea, o se está haciendo daño, ¿no? O sea tu hermana, y en este caso, pues el padre de mi hija y mi esposo, mi familia, como decían, y tú no poder hacer nada por ello. Porque hay veces que podemos ayudar. Aquí solo podía estar, ¿no? Porque me pude haber ido y yo tomé la decisión de no irme. Que también eso es una responsabilidad una decisión que uno tiene que tomar con responsabilidad. ¿Y Porque no cómo se te vas vale, a ¿no? quedar? El después, yo me quedé porque tú. Exacto. Sí, Te quedaste, sabiendo que quedaste. además Claro. pueden recaer, o sea, esa es la decisión. Ujú. Nadie te asegura ni te firma Pero que yo eso ya no va no a volver a sufro pasar. con eso. No, claro. Y eso es yo pensé que eso nunca iba a pasar. O sea, mi peor miedo de quedarme era, ¿cómo voy a vivir con esta angustia cada que salga de la puerta? Si O se va sea, a filmar fuera, si ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy? No, duermo perfecto, no me angustio. Y si algún día algo siento, se habla y se pregunta desde eh, y fue darle un voto de confianza a él también. ¿Qué consejo das a la gente que acompaña? O sea, eso es tu responsabilidad, eso es lo primero que uno debe hacer. O cómo uno apoya, cómo uno acompaña esos procesos. Pues lo más difícil pasa por lo que has dicho. Y es que la gente no se mira. La gente no ve esto como esto que está sucediendo es una oportunidad en donde yo también voy a aprender cosas y voy a crecer. Y él está en lo suyo y yo Ujú. estoy en lo mío.
sino que la gente se vuelca a salvar al otro y toda su angustia está ahí, viven Hay una aterrorizados salvándolo. codependencia y Claro, y todo se vuelve un caos porque el estrés aumenta, 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 y entre más estrés, hasta más ganas de drogarse dan. claro, el que está también en esa posición siente toda la familia tratando de... Una presión Sí. gigante es tremendo. O sea, creo que esa ha sido también la clave de que Alberto y yo ahorita tengamos 10 años juntos y no somos ni de cerca los que éramos antes, Claro. o sea, ni de cerca lo que éramos hace 10 años, y no sabemos qué va a pasar mañana en cuestión de gustos, en cuestión de... Pero tenemos la capacidad y las ganas, sobre todo, de comunicarnos y de trabajarnos como individuos. Porque miren, nada me sirve. Puedo tomar 10 años de pareja de terapia, pero si yo no me estoy trabajando a mí, mis pedos, y él no está Total. trabajando los suyos, ¿para qué? No va a jalar. Y en eso sí creo que soy suertuda, en haber encontrado a alguien como él, ¿no? O sea, en haber encontrado Que va en evolución. esa mancuerna en la que nos permitimos ser un equipo que va construyéndose y construyendo juntos. También te voy a decir algo, yo me hubiera perdido de lo mejor de mi vida si hubieras hecho Claro. caso de él y de mis 2 hijos, si yo hubiera hecho caso a juicios Eso siempre me lo sin fundamento, además, ¿no? Uno se pierde de vivir por la opinión de los demás. Ahí salía un punto que suele ser común en esta época de la vida, y es que mucha gente lleva por dentro la sensación de me faltan 20 centavos para el dólar, ¿no? Como que sigue ahora, y anticipan el futuro, y como que son hombres y mujeres del mañana, y el presente a veces como que se escurre entre los dedos. ¿Esto es algo viejo? ¿Es algo reciente? ¿Es algo que toda la vida ha estado ahí contigo? No, porque yo sí te puedo decir, por ejemplo, que yo en los 20 definitivamente si algo no estaba pensando era en mañana. O sea, yo en mis 20 no tenía las responsabilidades que tengo ahora, ni la estructura de vida que tengo ahora. Y las responsabilidades que tenía no las quería ver, entonces, literal. Sí las tenías, pero O sea, tenía otras, ¿no? Que no tengo ahora, pero esas que tenía tampoco las quería ver. Entonces, realmente, mira, yo creo que eso empezó en mi vida en el momento en el que hubo como claridad de qué es lo que quiero yo en la vida. Entonces yo empecé a tener claridad de qué era lo que quería. Qué era lo que quería con mi carrera, qué era lo que quería con mi vida. El problema es que siempre hay algo que mejorar. O sea, siempre hay otro paso que dar. Siempre pues, es la vida misma, ¿no? Es un día tras del otro, así hasta que te mueres. Todos los días son distintos. Y tener como esa claridad pues saca otro defecto, que es buscar la perfección, ¿no? Entonces, tratar de ser perfecto en algo o hacer las cosas de una manera, pues siempre, pues la perfección nunca la vas a alcanzar. Siempre la Oye, vas a estar pero correteando. qué gracioso que sea tan, no sé si la palabra es gracioso, pero tan distinto el dolor o la vulnerabilidad que por lo que veo Alberto tenía a los 20 años y que tenga ahora, porque si en ese momento la insuficiencia no estaba presente, o sea, eso se puede transformar así. A veces a los 20 años puede que tenga esta sensacioncita, pero uno anda evadiéndola, Exacto. las Ya. A cosas, eso iba. O sea, yo, y de pronto, pum, te nace un hijo, o de pronto, pum, empiezas a trabajar, o de pronto, pum, pasan cosas donde no puedes fallar, o no puedes equivocarte, o tienes que lograr hacerlo bien. Claro, o, porque o empiezas a conocerte nada más. Yo, tal cual lo que dijiste, yo en mis 20 me la pasé evadiendo la realidad. eso iba a decir, la Con estrategia de la alcohol, evasión. con drogas, con Lo que se pudiera. una vida, con lo que se pudiera, pero además con una vida completamente banal, en muchos sentidos. Que ojo, la disfruté mucho en esa época. Y es una oración rara la que voy a decir, pero me hizo bien, ¿no? Porque uno no es lo que es sin haber sido lo que fue. Y yo creo que el haber yo dejé por completo alcohol, drogas, todo tipo de estupefacientes, menos el café y el cigarro, porque es un estupefaciente. Em, y entonces ahí hay una confrontación con la realidad, y eso es lo que te hace, yo por lo menos ahora tengo la capacidad de observarme y darme cuenta, ¿no? Estás haciendo esto, darme cuenta cuando me estoy autoengañando, cuando estoy engañando a los de alrededor, cuando estoy haciendo un autosabotaje incluso.
¿no? Por lo menos lo observo. Hay veces que lo logro controlar, modificar, cambiar el rumbo. Hay veces que no y pues ya sin drogas y alcohol, nada más lo que te queda es vivirlo. O sea, sigues haciendo cagadas, pero las vives. Pero las ves. Las ves y las tienes que vivir. Pero es que ve qué interesante entonces, porque al final realmente el dolor era el mismo, nada más que la estrategia era otra. O sea, su Exacto, manera de exacto. afrontar la insuficiencia que te daba lo que fuera en ese Ujú. momento era evadiendo y haciendo cosas que le hacían eso. Y en el examen, porque ahora lo vi rápido, y claro, ya no salen las drogas, y ya no salen las drogas, salen otras, más elaboradas, más finas, menos impactantes. No, no me jodas, estoy saliendo de Guatemala para Guatemala. ¿Cómo? ¿A qué No te vas a tener refieres? de todas las. No sé, Ah, ok. tenemos todas. No, sí Oye. pasa eso, o sea, sí, o sea, justo eso que dices, de estos lugares que parece pequeñeces en la vida y que uno luego no los quiere ver y no son pequeñeces, que cuesta. Seguro. Yo te escucho ahora decir esto de, me hizo bien, y sé que suena raro, pero lo entiendo perfectamente. En mi último libro yo hice una confesión de esas cuando con mi adicción a la cocaína hace muchos años y puse, yo le debo mucho a la cocaína. Y Sí. no sabes lo que generó eso. Los que Es- lo entendieron bien y los que no lo entendieron. Claro. Claro. Y es que sí, yo también, o sea, yo le debo mucho a las drogas y... Porque además, mira, lo que me hizo a mí tratar de limpiarme, me acabó llevando por un lugar inevitable, que era cómo llegué ahí, o sea, ¿por qué? Y seguramente yo a veces me pongo a pensar y digo, ok, si yo no hubiera caído en esta constante fiesta de décadas, este, hubiera encontrado otra manera de tapar. Pero por supuesto. Y si esa manera de taparlo hubiera sido legal y no me hubiera hecho tanto daño a mí, pues igual y todavía viviría con... Hay gente que se mete una línea de cocaína una vez al año. Ya. Yo no sé cómo lo hacen. Yo Y ya. tampoco y los felicito. Claro, o sea. Pero a otros nos sucede que no nos enganchamos. Sí, sí. Y nos enganchamos porque nos funciona para algo. ¿Te funcionaba para qué? Porque tú sí te enganchaste a diferencia de otros que no se enganchan. Es una sustancia adictiva, pero entra el factor personalidad. O sea, por supuesto. o tienes una personalidad adictiva o no. O sea, creo que entenderlo como un problema de salud, no un problema, o sea, de salud mental, evidentemente, eh, va a cambiarlo por completo. Cambiaría por completo la manera en la que lo abordamos. Porque entonces ya entra en un autoconocimiento Claro. y poder entender, pues sí, o sea, a mí me encantaría ser ese güey que se toma Claro, una una cerveza y ya está. chela. O sea, Exacto. y yo sé que, por ejemplo, una chela igual me la tomo. El problema es que si yo sé que me tomo una chela y después quiero la segunda, me voy a seguir. Pero si me tomo una chela e incluso la aguanto, al otro día voy a tener el valor para decir, Ya ¿cómo? puedo Ya con pude una. ya con una. pude. Claro. Entonces ahora, ¿por qué no voy a poder con dos? Y así. Entonces, nada, es una cuestión también de conocerse. La mayoría de la gente que, no sé si se declara o asumen que son adictos, por esa razón, por esa Reconoces. personalidad adictiva, tienen que parar. O sea, no hay una. Hay casos atípicos que reducen su consumo. Ya. Hay casos atípicos que cambian una sustancia por otra. Pero hay algunas personas que son un grueso importante Que no se puede. que el riesgo es tan alto Claro. que es una tontada intentar probar que son una excepción a la regla. Ya. Es muy riesgoso. Y las personalidades adictivas, o sea, eso, la pregunta del millón, eso se nace, se hereda, se va construyendo, o sea, es como la Ajá. personalidad, tiene que ver como... Yo lo sigo trabajando con mi psicóloga. Cuando hay sensibilidad biológica, hay gente que tiene Ujú. una sensibilidad biológica, Ujú. pero hay gente que tiene una sensibilidad biológica y también tiene una personalidad que al entrar en contacto se engancha. O sea, yo me metí una línea y a partir de ese día duré un año metiendo líneas todos los días. Después le bajé a 3 Y era el veces a la primero de semana. la clase y tenía Y era 12 sí, años. número 1. No, pero fue de inmediato. Mientras otros amigos míos todavía hoy en día Lo siguen. consumen una línea el 31 de diciembre. Y no se engancharon nunca. Pero quien se engancha generalmente tiene una susceptibilidad
el 90% de la gente que es alcohólica no lo reconoce y no lo va a reconocer nunca. Porque Sí, está más normal. ¿No? es legal, está normalizado, no tiene, ¿no? ¿Qué te arde a ti? ¿Qué te fastidia? Me jode mucho que jueguen con mi tiempo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que lleguen tarde, que... Y sin embargo, yo no estoy exento de hacerlo también. No es la regla en mi caso, trato de ser puntual, trato de ser cuidadoso, no siempre puedo. Pero cuando me pasa a mí, yo sé que es justo un asterisco, digamos. Cuando le pasa a alguien más, me lo tomo personal. Cuando alguien más me lo hace, que puede ser también un asterisco en su vida. Puede ser que justo yo haya caído el día que de verdad, o sea, no es una persona que llegue tarde a todo. Llegó tarde conmigo ese día. Tuve la mala suerte. Sin embargo, me lo tomo personal. Entonces, ahí hay una incongruencia de mi parte, un poco. Y sí, algo que me jode muchísimo es que mis metas o que mis propósitos o que mi trabajo se vea en entredicho por culpa de alguien más. Pero eso es más profundo que el entredicho. O sea, eso es la capacidad de confiar en los demás y la capacidad de poder estar también susceptible a, pues no eres tú solo contra el mundo, ¿no? O sea, necesitas del mundo también. La capacidad de autoobservarse, que es, porque observarse es, o sea, observarse honestamente es ver, sí, tus aciertos y ay, qué bonito y lo que tú quieras, pero Aceptarse es cabrón. ver todo lo otro, o sea, Aceptarse entonces es cuando cabrón. logras observarte, por lo menos, aunque no te caigas muy bien, pero darte cuenta, Sí. me caga hacer esto, deja de hacerlo. Esto es Tú lo que lo me ves a la importa. distancia y te parece una bobada, te parece absurdo. Dices, pero Absurdo. ¿por qué me molesta que llegue 5 minutos tarde? O sea, ¿esto qué? Si puede ser que se le enfermó el hijo, si puede ser que... Pero el problema está en las tripas, en el estómago. Tienes que trabajar en las razones reales, ¿no? Porque Sí, si no se vuelve algo externo. además le estás colocando toda la responsabilidad a algo que ni siquiera está en ti. Uno puede sacar excusas, posponerlo, tratar de distraerse y no verlo, pero llega un momento en el que no puedes decirte más mentiras. ¿Cómo llegas a decir, yo no quiero perder? Ya no era funcional. Ya me estaba pasando una factura que antes no me estaba pasando. Un güey tirado en la cama y hasta la 1 de la tarde dormido cuando hay tantas responsabilidades. Y en realidad ahí fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Que dije, me está pasando esto. A ver, vamos a relajarnos, ya vamos a ponerle pausa. ¿Cuál pausa, güey? No puedes. Llevas tantos años haciendo lo que tú creías, que controlabas algo que en realidad te tenía agarrado. Creías que Por, podía. yo juraba que en cualquier momento yo iba a poder decir, Claro. ya está bien, quiero creer que hubo algo un día medio milagroso que me hizo verlo y decir, no hay más. O sea, necesitas tirar toda esta mentira que llevas construida a la gente que más amas, además, levantarte y decir, güey, necesito ayuda. No puedo solo. ¿Pero cuál es el pedo? Pues este y este y este y este. Y eso hice. Y tuve la gran suerte de tener a un ser humano al lado de un nivel brutal, con una inteligencia emocional que yo no tenía, de la que yo no era capaz de. Yo ni siquiera sé si yo hubiera sido Zuria, si hubiera hecho lo que ella hizo. Ni siquiera lo sé. O sea, no tendría que estar en esa situación, realmente. Pero ella lo hizo. Y eso me salvó. Literal.